comenzará a las 7 de la mañana y seguirá pues hasta las 12, como habitualmente. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, ha entrado un frente atlántico por Galicia. Claro, dirán ustedes, por Galicia no va a entrar un frente mediterráneo. Sería sorprendente. Aunque con este gobierno el despiste es tal que lo mismo se confunden los océanos. Pero en fin, el caso es que este frente que entró por Galicia va a morir aproximadamente, pues no sé, a orillas de la Moncloa. Llegará hasta el centro más o menos de la península. No va a llegar todavía a Baleares. Habrá otros, pero este de momento no. Las temperaturas se empiezan a bajar por el norte, sobre todo en el Cantábrico y el Alto Ebro, es decir, a la altura de Álava, Logroño, Santander, porque el Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander, etcétera. Se nos explicó y es cierto. Bien, pero vamos, no una cosa catastrófica. Madrid, vamos a llegar hoy a los 19 de máxima, la máxima nacional relativamente alta en las dos capitales canarias, 25 grados, y la mínima en Gerona, 2 grados. Bien, vamos a ir con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro con los últimos datos que tenemos sobre esta crisis letal, que está siendo letal para las personas y está siendo catastrófica para la economía y mortal para las instituciones. Aquí, a lo tonto, este siniestro sujeto que habita la Moncloa y piensa habitarla todo el tiempo que le deje el otro todavía más siniestro sujeto, el vicepresidente para todo, Pablo Iglesias Turrión, el que quiere convertir España en un paraíso comunista. He sabido que hay dos clases de paraísos. Unos que te mueres y vas, que es el cielo, y otros que vas y te mueres, que es el comunista. Son dos cosas distintas. Uno, primero hay que morirse, en el otro te matan. Bueno, pues ese es el que quiere imponer aquí, el paraíso venezolano que contribuyó a crear, junto con otros sistemas infernales y narcotraficantes, corruptos, etcétera. Pero ese es el verdadero peligro de este gobierno, que es un gobierno que no tiene ningún respeto por la democracia, no tiene ningún respeto por la nación. Al revés, disfruta ciscándose en ella por la complicidad que tiene en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales. Los medios audiovisuales se han convertido en la correa de transmisión criminal de un gobierno criminoso. Ahora sacan pues por ejemplo, hoy El Mundo, saca Margarita Robles, que es como el comunismo con rostro amable. El socialismo, se decía de Dubček, pero inmediatamente entraron los tanques en Checoslovaquia para que se viera que aquí no hay rostro amable. Aquí obedeces u obedeces. Bien. ¿Qué dice Margarita Robles? Que han cometido errores. No, el problema es cuándo los van a pagar. Los errores se pagan. ¿Por qué está cerrado el Congreso? ¿Por qué este fin de semana tuvieron que plantarse varios medios de comunicación? No la mayoría, no los audiovisuales, que siguen perrunamente uncidos al dinero, al soborno de este gobierno corrupto. Corrupto, corrompido y corruptor. Corrupto y corruptor. Pero porque es que hay medios, sobre todo audiovisuales, que es que vienen corrompidos de casa. Bueno, alguien que va pidiendo dinero cuando la gente se está muriendo por miles y las empresas cierran y hay parados por millones, que vayan pidiendo dinero los multimillonarios de Mediaset y de A3 Media, La Sexta, hay que echarle valor, ¿eh? Y que lo consigan, hay que echarle valor. Pero le echan, bueno, y por supuesto, ante todo, la propaganda. ¿Y en qué consiste esta propaganda? En hacernos creer que es normal lo que no es normal. Es intolerable que el Parlamento siga cerrado. En parte al menos, con la complicidad de la oposición. El Parlamento tiene que estar abierto y que no nos digan que si todas las empresas de España, si los medios de comunicación estamos trabajando desde casa, telemáticamente, de todas las maneras que técnicamente son posibles, el Parlamento no puede. ¡Claro que puede! De hecho, cerró el Parlamento, la Floripondios Batet lo cerró antes de que fuera absolutamente necesario en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque para ella, es decir, para Sánchez y para Iglesias,
¿El Parlamento no es una actividad esencial? Hombre, ¿cómo va a ser esencial controlar las fechorías que perpetra esta gentuza? La nueva prórroga, prácticamente ilimitada, porque no solamente prorroga hasta finales de este mes, sino que dice que prorrogará cuando le dé la gana, sin contar con la oposición. Y encima sale matón, pero me parece un chulo de bar de carretera ya, Ábalos, aparte de ese aspecto de picador valenciano, se mete con Vox porque no le cogió el teléfono. O sea, se pasa sin llamar a la oposición 2 semanas y va y quiere que esté todo el mundo esperando el teléfono de este Macacus resus, que es la forma de homínido, dicen, más cercana al Homo sapiens, lo dudo. Pero es un problema realmente de patológica cobardía por parte de la oposición. La oposición tenía que plantarse, irse a Bruselas. Es decir, en España nos han cerrado el Parlamento. En España no tenemos Constitución. En España el estado de alarma es un estado de excepción o de sitio que no está respetando ningún límite legal. Aquí se miente continuamente, aquí se engaña a la población. No se dicen los muertos, no se dicen los fallos del gobierno, no se dicen los crímenes, porque han sido crímenes por negligencia culposa de este gobierno. Aquí no se dice nada. Bueno, en Alemania, como les faltó el otro día, sí, ya ha empezado la Fundación Konrad Adenauer, que además tiene sede en España, diciendo que es una vergüenza cómo el gobierno y los medios afines manipulan la realidad. No hace falta que nos lo digan los alemanes. Algunos medios, pocos, que solo nos mantenemos porque nos apoyan nuestros anunciantes y nuestros socios, como el caso Libertad Digital, pues sí lo denunciamos. Pero bueno, es que el nivel de corrupción que han alcanzado los medios en España es digno del Zaire. Dudo que en el Zaire estén tan mal como aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un presidente del gobierno que presume de lo que no hace, que dice lo contrario de lo que dijo la semana pasada, que tiene una especie de monigote, de muñeco, de marioneta, que dice que es experto. Es tan experto que cada vez es experto en una dirección contraria. Este patético Fernandito Simón, que podía irse a freír espárragos. Este es el experto, el que dijo que a España nunca llegaría el virus, que luego dijo que a lo mejor llegaría un caso o 2, que luego que no había problema. ¿Quiénes son los expertos? Los que rodean al ministro de Sanidad, el que 5 veces durante el mes de febrero le dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que comprara medios de prevención, sobre todo para los sanitarios, y dijo que no hacía falta. ¿Qué empresa es esa a la que por 2 veces ha recurrido? La empresa de los estafadores chinos, aunque yo creo que el estafador, para mí, que está cerca de Barcelona, porque esas estafas las perpetrará a lo mejor una empresa china, pero el intermediario no era chino, era catalán, o no era catalán. ¿Por qué nos ocultan? ¿Es que ni siquiera era un intermediario farmacéutico? ¿Es que era a lo mejor solo de cosmético o no sé, divertido? ¿Por qué nos están mintiendo? Bueno, por eso se prohíben las ruedas de prensa de verdad, por eso se cierra el Parlamento. Por eso en España han suspendido, de hecho, las garantías constitucionales hace días, justo en el momento en que más falta hacen. En fin, ¿se acuerdan de cuando dijo el Fernandito Simón que Dios confunda y el diablo se lleve, que no hacían falta mascarillas? Ahora hacen falta mascarillas. ¿Se acuerda cuando dijo que ya tenían test para todos? Ahora reconocen que no han hecho test a nadie y que los que hicieron además no sirven. Ahora, ayer aterrizó el segundo avión de la Comunidad de Madrid. Ha hecho más la Comunidad de Madrid por su cuenta que el Gobierno en su conjunto, además de la campaña contra la Comunidad de Madrid. El segundo avión lleno de material de China no era tan difícil, salvo que sea socio del estafador. ¿Qué empresa de estafadores es la que ha estafado a los españoles con los test que no sirven para nada? A ver, habla, mudito. A ver, Oliver, habla. En fin, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro a darles los datos de ayer y la última, que ya será penúltima, del Gobierno.
Pero insisto, se han cargado el régimen constitucional, estamos prácticamente en un estado soviético y dicen que la culpa es del coronavirus. No, la culpa es de los ciudadanos, de los medios de comunicación y de una oposición que da más lástima que miedo. Buenos días, Federico. Tras un fin de semana que, por la experiencia anterior de otros fines de semana, suele ofrecer resultados inexactos, España ha registrado 12.641 fallecidos por coronavirus. Hay más de 131.000 contagiados, según las cifras oficiales, y 34.000 personas se han recuperado. Estos datos son interpretados con cierto optimismo por parte del Gobierno al ralentizarse el contagio. El Ejecutivo, que ahora apuesta por el uso masivo de mascarillas, cuando hace unas semanas las infravaloraba, estudia un levantamiento paulatino de las medidas de restricción que empezaría el lunes de la próxima semana con el regreso al Real Decreto anterior al parón de toda actividad no esencial. Por otro lado, el Gobierno busca ahora el confinamiento masivo de los positivos asintomáticos. Para ello ha pedido a las comunidades autónomas un listado de espacios donde poder aislar a estas personas, que según señalan fuentes judiciales solo podría hacerse de forma voluntaria o con autorización judicial. El Gobierno pretende hacer un estudio masivo a la población cuando los test siguen sin llegar, y así lo denuncian las comunidades autónomas. Salvador Illas, el ministro de Sanidad. Vamos a actuar siempre, conforme ha dicho el presidente del Gobierno, con mucha prudencia. En segundo lugar, se va a basar en evidencia científica. En tercer lugar, que esto se haga con el máximo respeto posible a los derechos y libertades que son inherentes a nuestro Estado democrático. Y en cuarto lugar, de hacerlo con la máxima anticipación y con un conjunto de opciones disponibles. Vamos a ver, esta especie de grotesco farsante, este filósofo rancio, que venía aquí para hacer promoción de su candidatura a la presidencia de la Generalidad y apoyar el golpe de Estado en Cataluña. Este es a lo que vino el Illa que es en realidad Icetilla. Este es Icetilla, es el candidato de Iceta para la Generalidad. Este que habla, que se escuda, que se esconden continuamente, mintiendo como bellacos, en supuestos técnicos, llamados expertos, llamados científicos, etcétera, decía de las mascarillas, que ahora al parecer son importantes, decía esto hace bien poco. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Bueno, y no ha dimitido todavía este sujeto, este detestable sujeto, este inútil sujeto. Nada, no ha dimitido el Simón. Claro, es que si empieza a contagiarse la epidemia de dimitir, pues claro, tendrían que empezar por dimitir el presidente y todos sus vicepresidentes, el coro de vicepresidentes que le asisten con intención de liquidarlo, claro, empezando por el comunista Iglesias. Pero esto es verdaderamente asombroso. El ministro del Interior, que es el que permitió todos los actos multitudinarios, que ya digo, no es informe de la información de la Fundación Konrad Adenauer, que está aquí en España, Hofmeister me parece que se llama, el que la lleva, o está allí y aquí, está aquí desde la transición, siempre ha habido una fundación democristiana que tiene dinero y hace informes. El dinero se lo gasta en hacer informes para Berlín, no vayan ustedes a pensar que se lo gasta aquí, pero bueno, siempre ha estado y tiene experiencia en España. Bueno, lo que cuenta, lo que dice es que, por supuesto, lo que todos sabemos, todo se subordinó, todo, cualquier control sanitario, a la manifestación sexista, hembrista, supremacista, feministoide, que tenían que montar las dos bandas del gobierno, la roja socialista y la morada comunista, por una vez cambiando los papeles. Pero lo que sabían, lo sabían de sobra que no podían permitirlo. ¿Quién lo permitió? Marlaska, ministro del Interior, sus delegados del gobierno, y va y dice que no tiene nada de lo que arrepentirse.
A pesar de que el Gobierno ignoró las alertas continuas que la OMS publicaba sobre la pandemia y que despreció medidas de seguridad que ahora pretende poner en marcha, dice el ministro Marlaska que no hay motivo para la autocrítica. Con más de 12.000 fallecidos por el COVID-19, el titular de Interior, en una entrevista en El Correo, dice que no hay nada de lo que arrepentirse porque el criterio científico es prevalente. Margarita Robles, en El Mundo, dice que se han cometido fallos en la gestión de la crisis, pero defiende que no era posible saber la dimensión de la pandemia. Pablo Iglesias, por su parte, presume de la gestión de la crisis por parte del Gobierno y la compara con la realizada en otros países. Lo mismo opina Calviño en La Sexta. Vamos ahora, además, con el Consejo Experto, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de científicos internacionales. Todos consideran que lo que estamos haciendo en nuestro país está a la vanguardia a nivel mundial. Y un poco yo creo que lo que tenemos la sensación desde el Gobierno es que no se puede hacer más. Se dice fuera de España es que hemos sido los primeros. Digamos que España es ejemplo de actuar en comparación a otros países. Bueno, este mentiroso patológico, este indigente intelectual, este lerdo, este malvado, porque es malísimo, este que se dedica a injuriar a Amancio Ortega, este cuyos tentáculos se dedican a insultar a los medios de comunicación que no le obedecen, este que dice que es la democracia la que mata, el gran defensor de Otegi y de los etarras, el gran propagandista y defensor del golpe de Estado en Cataluña, este liberticida que en Alemania estaría, por supuesto, prohibido, él y su banda, y posiblemente en la cárcel. Este que disfrutaba cuando les daban patadas en el suelo a los policías, este que decía que hay que rodear el Congreso, este que decía que el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Será el cielo al que mandáis los que matáis en Venezuela. Porque sois todos la misma banda, ¿eh? La misma banda. Y sale la listilla de la Calviño diciendo que nos estudian en el extranjero. Y sale Iglesias, debe ser que para él el extranjero es Venezuela, claro. Y digo que hay que ver lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, vamos a ver, el país más cercano que tenemos es Portugal. Compárese. ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuándo se tomaron allí las medidas? ¿Cuándo se tomaron las medidas? En la primera quincena de marzo ya estaba cerrado Portugal. Todas las actividades no esenciales. Dice que hemos sido los primeros. Me recuerda, canallas hablando para idiotas, cuando decía Zapatero que estamos en la Champions League de la economía, que teníamos el mejor sistema financiero probablemente del mundo, y 2 semanas después nos lo tuvieron que intervenir porque las cajas de ahorro, que eran los bancos que llevaban los políticos, estaban todas quebradas. 42.000 millones de euros. Y dice ese mentiroso patológico, Iglesias, que se salvó a los bancos. Mentira. Se salvó a las cajas de ahorro donde tenían metidas sus sucias manos los comunistas, los socialistas y el resto de los partidos. Pero no vayan a pensar que los comunistas se perdieron una caja de ahorro, pero para nada, pero en absoluto, pero todo lo contrario. Y lo que quiere ahora es quedarse él, pues con todo. Manda narices, Mienten como bellacos, pero les sale igual. Y cuando tienen que disimular un poco, pues sacan a Margarita Robles. La ministra de Defensa se reúne hoy con sus homólogos europeos para estudiar el papel de los ejércitos en la contención de la pandemia en las próximas semanas. Dice Margarita Robles que la legislatura ya no volverá a ser igual, mientras Pedro Sánchez promueve una reedición de los pactos de la Moncloa para la reconstrucción económica tras la pandemia. Las comunidades autónomas exigen tener presencia en estos pactos y Ábalos sugiere que Vox debería quedarse fuera. Necesitamos una concertación para lanzar la economía, pero en clave democrática y, sobre todo, al margen de aquellos que no quieren la democracia. ¿Se refiere a los etarras de Bildu? ¿Se refiere a los separatistas, socios también de los criminales terroristas catalanes, de la Esquerra, que recoge a toda esta gentuza de la Terra Lliure? ¿Se refiere a Carles Sastre, el asesino de Bultó, cuyo sindicato reina en la TV3? ¿Se refiere a los socios que llevaron al poder a esta manga de malvados y canallas? ¿A quién se refiere? ¿Los que no quieren la democracia sois vosotros? La prueba es que habéis cerrado el Parlamento.
La prueba es que no admitís preguntas, que no admitís ruedas de prensa. La prueba es que gobernáis por decreto y pensáis prolongar esta situación dictatorial el tiempo que podáis. Pero que sois los del 11M, que sois los que cercasteis las sedes del PP el 13M de 2004, cuando esto empezó a hundirse, que lo habéis hundido vosotros. Vosotros, los socialistas y los comunistas. Eso sí, con la cobarde complicidad del Partido Popular de Mariano Rajoy, que igual que hace cosas bien en lo regional o en lo municipal, pues no hace nada en lo nacional. Sí, no, tú oyes a Casado y puedes decir, oye, realmente todo lo que ha dicho es verdad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. El PP reúne hoy a sus diputados y senadores, lo hace antes de que Batet convoque a la Junta de Portavoces el martes, donde los populares van a transmitir que retirarán su respaldo al Gobierno si no regresan las sesiones de control al Parlamento. Todas las propuestas realizadas, también desde Ciudadanos, para celebrar sesiones telemáticas han sido rechazadas por Batet. Dice que por cuestiones técnicas. Tras la reunión con Sánchez, la cuarta que mantienen con los presidentes autonómicos, los varones del PP han vuelto a reclamar material que no llega y que el Gobierno insiste que distribuye. Escuchamos a Feijóo, Moreno Bonilla y López Miras. Por lo que se nos ha dicho es 1 millón de test. Esperemos recibir en Galicia los 60.000 que nos corresponden aproximadamente por población. Seguimos sin tener esos test que se nos dijo que nos iba a enviar por parte del Gobierno. Y por ello le he pedido al señor Sánchez claridad y un calendario para la entrega del material que se anuncia. Están fallando las cuestiones en cuanto al suministro y al reparto de material sanitario. Bueno, pero esta es una cuestión de fondo. Aquí, ¿quién es la oposición? ¿Quién hace oposición? No por curiosidad. O sea, inmediatamente que anunció, sine die, diciendo que habrá prórrogas y prórrogas del estado de alarmas, salió, lo comentaba yo ayer en Libertad Digital, sale inmediatamente Casado, vamos a decir que cuentan naturalmente, pero ¿cómo no van a contar? Pero vamos, ante todo contar, pero ¿cómo no? Con ellos, para lo que sea. Pero que piden lealtad, o sea, que lo llamen más por teléfono, ¿o qué? Vamos a ver, el Partido Popular no puede ser, porque es el partido más importante de la oposición, luego está Vox, y luego Ciudadanos, y ya no hay más partidos grandes, nacionales, de oposición, ni nacionales ni constitucionales, los demás son golpistas todos, empezando por el peor, que es el PSOE. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de que se mantenga un estado de alarma cuyo artículo 13 del decreto ley, punto C, dice que sin compensación, sin necesidad de pagar ninguna compensación económica, el Gobierno puede quedarse con todo aquello que sea particular o de empresa que le parezca bien, sin límites, sin temas, sin argumentos, simplemente que quiera, cuando le dé la gana, robarle todo a todos y encima sin pagar nada? ¿Pero cómo que se respalda el estado de alarma que se prorrogue en esos términos? ¿Qué pasa? ¿Que están también por el golpe? Así podrán sestear más en casa. ¿Pero qué pánico tiene esta oposición a hacer oposición? Bueno, Ciudadanos ya ni les digo, a ver si tiene pronto el niño Inés y despierta. Y en cuanto a Vox, bueno, pues hace como que hace, lo que pasa es que, claro, está pillado en lo de vista triste. Claro, no será porque Luis del Pino no les avisara. Pero bueno, al menos hacen gestos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la oposición no va a la vez en nada. Sigue cada uno pensando en su corralito de votos, en sus intereses particulares, en sus viles intereses partidistas, que no son los de sus votantes. El votante de Vox, el votante del PP, el votante de Ciudadanos y hasta el votante del PSOE tienen los mismos intereses, pero los partidos no. Los partidos tienen sus tingladillos de intereses. ¿Cómo se puede votar a favor de que se prorrogue un estado de alarma cuyo decreto ley, única ley que reina, es absolutamente comunista, totalitario, antidemocrático, antiliberal, despótico y además ruinoso? ¿Cómo se puede tragar otra vez? Es que parecen los tragasables del circo Price.